Los analistas dicen que los resultados de las elecciones de este domingo en Venezuela van a tener un impacto directo en los comicios presidenciales que se adelantan en Colombia el próximo 27 de mayo. Una eventual victoria de Nicolás Maduro no solo incrementaría el éxodo de venezolanos, un tema que se ha convertido en un punto clave de la campaña, sino que también impactaría las preferencias del voto, según dicen, por el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, que para un sector de los colombianos representa ideales populistas similares a los del expresidente Hugo Chávez y el actual Nicolás Maduro. Si hay un país que ha sufrido de frente el impacto de la crisis de Venezuela, es Colombia. Más de 1 millón de venezolanos han huido del régimen de Nicolás Maduro y se han refugiado en el vecino país. Una situación que, según el gobierno de Juan Manuel Santos, representa una inmensa presión. Debido a esta terrible crisis que vive Venezuela, y es una crisis que está afectando no solamente al departamento del Norte Santander, a todos los departamentos de la frontera y a todos los departamentos de Colombia, porque en todos los departamentos hay presencia de migrantes venezolanos y hay efectos que tienen sobre lo que hoy estamos viviendo. Si se concretara el triunfo reeleccionista de Maduro, la cifra migratoria de venezolanos podría incrementarse considerablemente, un tema que ha sido debate obligado en la campaña por la Casa de Nariño. Asimismo, la continuidad de un régimen bolivariano que lleva más de 18 años en el poder alentaría el discurso del uribismo sobre el peligro de los ideales castrochavistas en la región. El aspirante presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, ha dicho que en Venezuela se instaló una dictadura y ha aprovechado para recordar cómo en el pasado su contendor, el candidato de izquierda Gustavo Petro, elogió al fallecido Hugo Chávez. Un gobernante que amnistió a alguien que por las armas quiso tomarse el poder. Y que eso también generó un rechazo en la población venezolana, y por otro lado malas decisiones de la élite política y de la élite parlamentaria, que también me parece que hacen parte de la discusión. Gustavo arranca hablando de la eliminación del otro como método de hacer política, y no se trata de traer la historia, doctor Petro, pero ¿usted no militó en un grupo que tenía por principio eliminar al otro para hacer política? O sea, yo creo que eso es bueno que eso lo pongamos sobre la mesa. Analistas creen que un triunfo madurista impactaría las preferencias de voto por Petro, pues reforzaría los temores sobre la llegada a Colombia de políticas que podrían traer inseguridad jurídica para los empresarios, decrecimiento económico y aumento de la inflación. En los últimos meses, el exguerrillero del M-19 ha tratado de deslindarse de la simpatía que mostró por el gobierno chavista. Yo analizo la época de Chávez a diferencia de la de Maduro, y el que quiera analizar a profundidad el tema venezolano debe establecer esas diferencias. Si usted me pregunta si Chávez fue un dictador, yo le digo que no. Si usted me pregunta si Maduro es hoy un dictador, yo le digo que sí. No es lo mismo en este caso. El proceso electoral venezolano de este domingo ya ha sido calificado como un fraude por líderes de la oposición venezolana, algunos presidentes de la región y organismos internacionales. Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente y ahora candidato oficialista, pidió al gobierno colombiano no reconocer el resultado de los comicios en el vecino país, postura que fue respaldada por el presidente Juan Manuel Santos. Frente a las elecciones, hemos sido muy claros. Nosotros no vamos a reconocer el resultado de ninguna elecciones, porque no creemos que esas elecciones sean democráticas ni limpias. Son unas elecciones amañadas que ya tienen un resultado previsto. También para el candidato por la coalición Colombia, Sergio Fajardo, los venezolanos son víctimas de una dictadura del siglo XXI. Está claro que del otro lado hay una dictadura que ha destruido una riqueza en muchos sentidos. Al mismo tiempo está claro que Colombia tiene que ser generosa para atender a tantas personas, muchas de ellas de origen colombiano, que buscan un lugar acá huyendo de las calamidades que están viviendo. Según la última gran encuesta revelada en Colombia de cara al proceso que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo, el candidato Iván Duque lidera la intención de voto para la primera vuelta electoral, seguido del izquierdista Gustavo Petro. Saludamos a esta hora a Eric Obermeier. Él es analista electoral, miembro de la firma Escalante Consultores. Nos acompaña desde Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros, señor Obermeier. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a ustedes y a toda la audiencia de NTN 24 en todo el continente americano. Dos puntos importantes que
aclarar, destacar o analizar en estos 2 fines de semana que se van a dar elecciones tanto en Venezuela primero y luego en Colombia? Si gana Nicolás Maduro el domingo, ¿qué pasa con este éxodo de venezolanos? ¿Realmente va a aumentar? Ya lo hemos visto como países como Colombia, como Ecuador, como Chile reciben una ola bastante grande, pero particularmente en Colombia, pues incluso el gobierno se ha visto en ciertos apuros porque dice que esto se ha desbordado, se ha salido de las manos. ¿Cómo sería este fenómeno si vuelve a tener el triunfo Nicolás Maduro? Bueno, la situación de la elección de Venezuela, que más que una elección es una especie de hito dentro del gobierno venezolano, es difícil de predecir cuál efecto social pueda tener. Hay que tener en cuenta que las últimas encuestas a las que yo por lo menos he tenido acceso muestran solo un porcentaje muy seguros de ir a votar en torno a los 25, 30 puntos y un porcentaje de participación total, incluyendo los no muy seguros de ir a votar, en torno a los 50 puntos de participación. Sería una elección con una participación muy baja. Yo pronosticaría menos de 40% de participación. Y si la gente no ve esta elección como una elección, es difícil también, o sea, no cree que está decidiendo quién es el candidato y quién será el próximo presidente de la República, es difícil también que los venezolanos lo sientan como un hito en sus vidas. Simplemente creo que previo a la elección y post a la elección están sintiendo que el régimen de Maduro va a continuar. Entonces yo creo que un éxodo que ya es masivo, que ya es muy grande, no sé si esta elección pueda significar un detonante para que crezca. Yo creo que lo que va a seguir es creciendo, no de forma abrupta, sino mientras empeore la crisis humanitaria y la crisis social que se vive en Venezuela, que creo que es mucho más importante hoy la situación de crisis económica, la dantesca crisis humanitaria, que el propio edicto electoral del 20 de mayo, que insisto, depende de un porcentaje de participación que va a ser muy bajo y que tendría que haber una sorpresa para que con esa participación baja ganara el candidato para algunos opositores, para otros no, Henry Falcón, y además sea respetado en su resultado. Ya, pero eso sabemos mucho, sabemos todos que no va a suceder. Unas instituciones estatales, generales que deberían ser independientes, que no son independientes en Venezuela, un hombre que probablemente va a ocupar nuevamente 6 años el sillón de Miraflores como presidente, como lo ha hecho hasta ahora. El pueblo se sigue muriendo, no tienen medicinas, la situación internacional se conoce, no se desconoce. Se trata de hacer algo, pero no se puede. Esa es la realidad inmediata que existe sobre el panorama de Venezuela. Vamos ahora a hablar de lo que sucede en Colombia, porque también había un párrafo en lo que estábamos viendo, que lo decían muchos analistas, que creen que el triunfo madurista va a impactar en las preferencias de voto. Estamos hablando de Gustavo Petro, aunque el candidato Petro pues, se ha mostrado bastante distante con lo que son las políticas del madurismo en los últimos tiempos. ¿Cuánto podría relacionarse el triunfo de Maduro de este domingo, que podría darse con las elecciones que van a realizarse el próximo domingo en Colombia? Sí, yo sigo creyendo que la elección del 20 de mayo para mí no es un hito determinante. Lo que sí creo es que se mantenga Maduro en el poder a través de esta elección o no, o la consolidación del régimen y por lo tanto la consolidación de la crisis humanitaria en Venezuela tiene un impacto como ejemplo negativo de lo que son los regímenes populistas de izquierda, neototalitarios en el continente, y por eso se han usado electoralmente, por eso son una herramienta para demostrar si estos llegan, esto puede pasar, son generadores de miedo. Y no digo generadores de miedo de mala manera. Algunos analistas o algunos críticos del marketing político dicen es que están usando esto como bandera de mala forma y simplemente es una herramienta que se usa porque es un ejemplo y al final una campaña política es contraste, y yo creo que en ese contraste evidentemente el señor Petro sale perdiendo porque tiene una relación conocida, abierta con la izquierda venezolana, que aunque puede hablar hoy mal de Maduro, tuvo una relación cercana a Chávez, incluso le cuesta aceptar que el presidente Chávez fue un dictador. Entonces yo sí creo que eso marca mucho en un escenario de segunda vuelta y de polarización a la elección colombiana. Creo que eso en ese caso es determinante. Sí ha sido determinante. Yo pongo el ejemplo del caso chileno. No había una relación muy directa entre el candidato de la izquierda chilena con el régimen madurista. Había sectores de los que lo estaban apoyando que tenían cierta relación,
pero no era algo que pudiera consolidarse de manera muy específica, y sin embargo, el solo temor de que hubiera una relación abajo de la mesa generó en el sistema de la opinión pública chilena un rechazo a esa opción electoral, y se terminó imponiendo, no digo que como tema principal, pero sí Venezuela fue un tema en la elección chilena. Ahora en Colombia, donde la cercanía es mucho más grande, donde se está viendo en la frontera el paso de miles, decenas de miles de venezolanos por el puente Simón Bolívar entre Cúcuta y San Antonio, yo creo que el colombiano está viendo directamente qué es lo que está sucediendo. Además que, por cierto, la diáspora de venezolanos a Colombia es muy difícil de analizar, porque cuántos son colombianos que han regresado, cuántos son hijos de colombianos que están que nacieron en Venezuela, que están en Colombia, que tienen la ciudadanía colombiana y que van a votar, y van a votar pensando en lo que sucedió en Venezuela. Eric Oppenmayer ha estado con nosotros, analista electoral, miembro de la firma Escalante Consultores, para hablar un poco de las elecciones que se van a dar tanto en Colombia como en Venezuela. Gracias y un buen día para usted. Gracias a ustedes, gracias por la participación.